dice que me escucharon, así que encima la que me lo dice, no le voy a decir quién es, pero la que me lo dice canta bien. Entonces, es más doloroso todavía. Eh, Así que bueno, vamos a reflexionar acerca de la palabra. Tuve una devolución acerca del formato que usamos el último domingo, de hacer una reflexión un poco más acotada, continuar para los que quisieran y pudieran continuar por este tema de los datos. Eh, Así que vamos a una devolución en positivo, ¿no? Así que vamos a hacer algo similar. Vamos a leer algunos versículos primero, hacer una reflexión, una conclusión, y luego los que continuamos, vamos a continuar con todo el capítulo como hacemos habitualmente quienes nos congregamos en este lugar. Eh, Hoy es domingo de Pascua de Resurrección, un día especial para los cristianos. ¿Por qué decimos Pascua de Resurrección? Porque sabemos que las Pascuas se celebran, el pueblo judío también la celebra, el Pesaj o la Pascua judía, desde la salida del pueblo de Dios de Egipto, ¿no? Entonces ya existía una Pascua, el Señor mismo, nuestro Señor Jesucristo, se prepara para celebrar la Pascua junto a sus discípulos cuando sucede todo lo que conocemos en la crucifixión de nuestro Señor, en esa semana de celebración de la Pascua, que ellos conmemoraban la salida de Egipto y siguen conmemorando al día de hoy. Para nosotros es la Pascua de Resurrección porque es el día en que resucita nuestro Señor, el tercer día luego de la crucifixión, la muerte, o sea, la victoria. Así que es un día especial, más allá de lo que estamos pasando, tenemos que hacer memoria. Es bueno hacer memoria de todas estas cosas, no son simples actos y hacer una simple mención, sino que realmente siempre el Señor nos recomienda que hagamos memoria, porque a veces el enemigo, que es el susurrador, ¿no? Ese que nos habla y que trata de distraernos, nos hace olvidar un poco, o quizás nosotros nos olvidamos un poco de lo grande y de lo maravilloso y de la salvación preciosa que el Señor ha preparado y no solo ha preparado, sino que ha concretado, ¿no? Para cada uno de nosotros. Así que bueno, hoy conmemoramos ese precioso momento, ese precioso día, ¿no? Y pasó para la cristiandad, pasó a ser la Pascua de Resurrección, como decíamos anteriormente. En estos días me ha llamado la atención a mis oídos espirituales, como siempre decimos, ¿no? Hay cosas que nos movilizan, que nos hacen prestar un poquito de atención situaciones particulares. Y he hablado con algunas personas, con algunas personas en mi trabajo, y he visto noticias, he leído, y me ha llamado la atención particularmente cómo hay situaciones que desbordan la parte emocional de las personas, ¿no? He visto un video que se ha hecho viral, que lo vi en un noticiero, no vi el video particularmente, de una persona que se dedica al trabajo en la salud y regresa a su casa y su hijo, su pequeño hijo, sale corriendo para recibirlo y él lo frena y no lo puede abrazar, no lo puede besar como hace habitualmente cuando llega de sus labores y se quiebra emocionalmente y se queda llorando en el lugar, sabiendo que lo está protegiendo, ¿no? Por esta enfermedad que todos conocemos. Y he hablado con otras personas también que me han comentado acerca de estas situaciones. He estado con algunos hermanos que se quiebran emocionalmente porque no pueden ver a sus seres queridos, a sus padres, a sus hijos, a sus hermanos, no pueden estar físicamente con ellos. Y pensaba, ¿no? en todo lo que esto significa. También vi en el noticiero un periodista que habitualmente está catalogado como una persona bastante centrada y realmente sacarse o decir cosas que no son habituales en él y que incluso hizo tentar a su compañera de equipo, tentar de risa, porque dijo algunas cosas que se notaba que no estaba bien estable emocionalmente, ¿no? Que dijo lo
lo que pensaba de esta situación particular que habíamos vivido de una persona que viola la cuarentena escondiéndose en el baúl de un auto. Y, y pensé enseguida en lo que es el dominio propio, ¿no? Esa estabilidad que debemos tener los cristianos, ¿no? Pero esto tiene que ver con la amenaza constante que ahora sentimos como demasiado presente, las personas me refiero, ¿no? Como si antes no hubiera estado. Quizás porque no le hemos creído a la palabra de Dios acabadamente, ¿no? No confiamos realmente en lo que el Señor nos dice, que la amenaza está latente, el enemigo está al acecho, así como león rugiente, dice, buscando a quien devorar. La vida no nos pertenece, sabemos que cuando el Señor lo disponga no estaremos más y debemos estar preparados a cada momento, porque no sabemos en qué momento nos va a suceder. Esto la Biblia nos aclara infinidad de veces y nos da ejemplo. Nuestro Señor habló del hombre este que pensaba, este hombre rico que pensaba en amontonar riquezas, en agrandar sus graneros para amontonar las riquezas, dice, y no sabe que esta noche vienen por tu vida. O sea, tener en cuenta la fragilidad de nuestra vida. Hay libros completos que se dedican a hablarnos, en la Biblia estoy hablando, se dedican a hablarnos de esto, lo que es la gloria del hombre, ¿no? Lo vimos también el domingo pasado. La flor se marchita, la hierba, perdón, la hierba se marchita, la flor se cae. Todo lo que estuvimos eh, pensando. Y creo que estamos demasiado aferrados a una vida que es muy efímera y de la cual nadie sabe hasta cuándo el Señor nos dará la posibilidad de estar en este cuerpo terrenal. Nuestro gozo y nuestra fe está depositada en la vida venidera, en lo que el Señor nos prometió, ¿no? Que nos va a venir a buscar. Sabemos que todas estas cosas iban a pasar, ¿no? No entiendo todavía, la verdad que me cuesta comprender, no me quiero hacer el superado, los que me conocen saben que no soy así, pero me cuesta comprender que haya personas que todavía están sorprendidas. Quiere decir que en realidad no hemos comprendido el mensaje de Dios, porque no es la primera vez que sucede en la historia de la humanidad acontecimientos como esto. Hay terremotos en varios lugares, hay volcanes que han hecho erupción, la naturaleza se está manifestando. Eh, Algo de lo que el Señor ya nos había hablado para que no estemos en esta ansiedad. O sea que evidentemente no hemos escuchado su voz. Pero también estaba reflexionando, no hemos sido, como dice la palabra de Dios, no es que lo digo yo, no se me ocurre a mí, no tengo más sabiduría que ninguno, simplemente recuerdo las palabras de Dios y le creo a Dios, ¿no? Si tememos es que aún no hemos sido perfeccionados en el amor, como dice el apóstol Juan, ¿no? Porque el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Está mal tener temor? No, es una condición natural de la persona. Yo me he asustado, todos nos asustamos o tenemos temor en determinados momentos, pero sabemos a quién debemos recurrir y dónde está la verdad. Entonces creo que, como dije el domingo pasado, tenemos un gran desafío, es una gran oportunidad para todos los cristianos. Qué pena que me da a mí cuando veo que algún cristiano pierde una maravillosa oportunidad cuando está pasando por una prueba, y cuanto más dura y más difícil es la prueba, más grande y más gloriosa es la victoria, ¿no? Porque el Señor es un Dios vencedor, mayor es el que está con nosotros. Y siempre que veo esta situación digo, qué bendición preciosa que tiene el Señor preparado para los que salen victoriosos, ¿no? Porque es necesario que vengan pruebas, dice la palabra de Dios, es necesario, porque es para nuestra purificación. Eh, pero evidentemente no hemos sido quizás quienes tenemos la responsabilidad de compartir el mensaje de Dios, no hemos sido lo suficientemente claros o no hemos estado a la altura de la circunstancia de tratar de transmitir la palabra de Dios tal cual es y cuál es el mensaje verdadero que está en la palabra de Dios. Cuando uno ya está avisado, estas cosas no lo sorprenden ni lo movilizan ni lo cambian, ¿no? Pero ante situaciones adversas y difíciles, eh, se nota realmente qué estamos hechos. Como lo dice la palabra de Dios, lo veíamos, creo que el domingo pasado hacíamos una reflexión acerca de esto, ¿no? Cuando hay que ver dónde está fundada la casa de cada uno, ¿no? Si edificó sobre la arena o sobre la roca sólida, ¿no? Cada uno mire, cada uno, ¿no? Responsabilidad de cada uno, mire cómo edifica,
¿Con qué materiales sobreedifica? Qué pena que los cristianos podamos superar estas pruebas y salir airosos, ¿no? Porque sale reluciente ahí de qué realmente estamos hechos. Así que bueno, para reflexionar acerca de estas cosas, eh, y, y quería compartirles algo que está en la palabra de Dios, Romanos capítulo 8, el libro de Romanos, como sabemos, es un libro bastante complejo de comprender, es uno de los libros escritos por el apóstol Pablo, y encierra una teología bastante elevada, como les gusta decir a algunos teólogos, ¿no? Pero vamos a pedirle a Dios que nos guíe, que nos dé el entendimiento para que podamos realmente tener una bendición especial a través de esta palabra. Romanos capítulo 8, vamos a leer primero algunos versículos hasta el versículo 14, hacemos una reflexión y luego, o un comentario, más que una reflexión, acerca de esto que está plasmado aquí en estas palabras, y luego continuamos leyendo el resto de los versículos del capítulo. Comenzamos entonces a compartir la palabra de Dios, Romanos capítulo 8, desde el versículo 1. Viene hablando el apóstol Pablo acerca de sí mismo, ¿no? De cómo no puede cumplir con la ley de Dios por vivir en este cuerpo de pecado. Dice el capítulo 8, aclara y trae un poco de paz acerca de lo que venía diciendo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Hasta acá vamos a compartir en primera instancia. Oramos. Señor y Padre amado que estás en el cielo, gracias por esta palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos revele el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Bien, este último versículo es alentador, ¿no? Para aquellos que conocemos al Señor y para aquellos que no han recibido aún a Cristo también es un mensaje de esperanza para saber que hay otra forma de vivir. Me recordaba también las palabras del apóstol Pablo a Timoteo, ¿no? Cuando le dice, no hemos recibido espíritu de cobardía, no nos ha dado el Señor espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Dominio propio. No nos podemos dejar avasallar
por las cosas que sentimos, por esos sentimientos. No podemos desestabilizarnos. Uno de los dones del Espíritu Santo es la templanza. No nos podemos quebrar emocionalmente o reaccionar humanamente por estas circunstancias que nos están aquejando, por estas circunstancias que nos están sucediendo. Pero esto es fácil. Luchaba contra la carne, venía diciendo que lo que quiero hacer, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Porque quiero hacer esto pero no puedo. Pero acá nos aclara que hay una guerra que es espiritual, que se debate y que por eso estamos como estamos. Pero la esperanza y la solución y la respuesta de Dios está muy clara en estas palabras. Para comenzar, ya todos lo sabemos, pero vamos a aclarar. Nosotros somos seres que estamos alma y espíritu, ¿sí? El alma sería los pensamientos, los sentimientos, todo lo que es mental. El cuerpo es la parte de la carne, el corazón, los músculos, los brazos, todo lo que se puede ver y tocar, nuestro cuerpo. Y el espíritu, que es esa parte divina que tenemos, que ha sido dada, que estaba muerto antes, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos apartados de Dios, como hemos aclarado, y Cristo vino para reconciliarnos, para redimirnos, para que podamos volver a tener esa comunión con Dios que tanto necesitamos los seres humanos para poder estar en paz. ¿Sí? La paz os dejo, dijo el Señor, mi paz, paz. Todo el que tiene a Cristo debe tener paz, tener temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y Dios es amor. Bien, así que si tenemos a Dios en nuestras vidas, tenemos que estar llenos de amor y en un amor perfeccionado. Ese amor ágape, que no es lo mismo que el amor eros. Los que conocen saben a qué me refiero, los que se congregan en este lugar saben a qué me refiero. ¿Sí? No estamos hablando del amor que entendemos nosotros, sino del amor que está escrito en la palabra de Dios, que tantas veces hemos compartido. Bien, dice el primer versículo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto es primera palabra de fe y de esperanza y de paz, de tranquilidad. ¿Qué es la condenación? Para el que no tiene a Cristo, morir es una condenación. ¿Sí? Es más, en algunos lugares del mundo, alguna pena por algún delito es la pena de muerte precisamente. O sea, es a lo que se lo condena a uno, a morir. En algunos lugares, no en todos. A otros, como en Argentina, por ejemplo, tenemos penas de prisión de muchos años para los delitos más graves. No tenemos pena de muerte. Pero, ¿qué está diciendo? Algunos dicen, bueno, pero lo peor que te puede pasar es morir. La muerte no se vuelve, dicen algunos que no creen en Dios. La muerte es lo peor. La condenación en sí misma. La muerte física estamos hablando. Pero la palabra de Dios, Dios que no es hombre para mentir, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué? Porque la carne a la verdad muere, pero el Espíritu no. Entonces dice, ninguna condenación hay, porque vivimos de acuerdo y conforme a las normas, a las reglas que rigen al Espíritu, no a las que rigen a la carne. Las leyes que rigen a la carne hacen que yo en determinado momento tenga que morir, tenga que dejar este cuerpo de carne, ¿sí? Salvo que el Señor disponga otra cosa, la cual ha sucedido muy pocas en la historia de la humanidad. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ya, si estoy en Cristo, estoy libre de esa ley de condenación, de esa ley de muerte. Ya está, el Señor me da la vida eterna. Anotó mi nombre, cada uno diga para sí mismo, ¿no? El Señor anotó nuestro nombre en el libro de la vida y ya está, no hay condenación para nosotros. Dice, de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál era esa ley? La paga del pecado, ¿cuál es? La muerte, lo dice la palabra de Dios. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Qué quiere decir esto? Es imposible para el ser humano carnal, para nuestra humanidad, cumplir con todos los mandamientos que están acá en la palabra de Dios. Esta es la ley. ¿Sí? Cuando la Biblia habla de la ley y los profetas, está hablando de la palabra de Dios, está hablando de las escrituras, de las sagradas escrituras. Los 10 mandamientos, no son 10, son muchos más, pero los mandamientos
de Dios, ¿no? Es imposible que el hombre y la mujer, ¿no? El ser humano, estamos hablando, los pueda cumplir. Era imposible, porque si hubiera sido posible para sí mismo cumpliendo los mandamientos, Cristo no hubiese venido. ¿Sí? Entonces dice la palabra de Dios, por demás murió Cristo si el hombre pudiera salvarse. Como Dios sabía que no íbamos a poder cumplir con esa exigencia de santidad, ya Él proveyó el recurso, proveyó la salida, que es Cristo Jesús mismo, proveyó al Redentor, proveyó al Cordero sin mancha, para que pagara el precio por nuestro pecado. Por eso es que Él nos libra del poder del pecado y de la muerte. Dice, porque era débil en cuanto a la carne, porque la carne, como dice mismo, como dijo nuestro Señor, la carne es débil, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Bien, o sea, murió él mismo, pagó él con su propia vida. Para que la justicia de la ley, no es que la ley es injusta, dice, porque uno puede pensar, entonces si no se puede cumplir, si no se puede hacer, es injusta. No, la ley es justa. Los que no podemos cumplir con esa justicia somos nosotros. ¿Sí? Dice, para que la ley de justicia se cumpliese, ya está, ya se pagó. Si una persona comete un delito y va a la cárcel, cumple una condena, cuando sale ya cumplió con la paga. Si no vuelve a delinquir, no tiene que volver a pagar por ese error. ¿Sí? En este caso, Cristo pagó por nosotros. Ya hubo muerte, ya hubo derramamiento de sangre por nuestros pecados y no es necesario ninguna otra paga. Por eso quedamos eximidos de esa paga. ¿Sí? Dice, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Estábamos en el versículo. Porque los que son de la carne, los que aún no han aceptado, los que aún no han recibido la salvación, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Ya estamos hablando de nuestra vida espiritual. No hacemos más tesoros en la tierra, sino que hacemos tesoros en el cielo. Estamos pensando no en lo que nos puede suceder, no rogamos y clamamos a Dios para lo que nos acontece en esta tierra, sino que clamamos a Dios por las cosas espirituales, por el crecimiento, por las bendiciones espirituales, ¿verdad? No estamos, no cambiamos de fe porque nos falta un plato de comida, sino que confiamos en Dios, en todo, sé ser agradecido, ¿no? Si nos falta para pagar algo, no dudamos de nuestra fe. Los cristianos no. Bueno, seguimos adelante porque no quiero enredarme mucho con esto. Porque el ocuparse de la carne es muerte. El ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Si nosotros estamos constantemente alimentándonos, la palabra de Dios dice, el lavamiento, dice la palabra de Dios, por medio de la palabra, el lavamiento del agua por la palabra. La palabra de Dios nos purifica. Si estamos meditando constantemente, yo sé que todos los cristianos, sé que me voy a dedicar después, no voy a tener que predicar más, no voy a tener que enseñar más nada, porque con tanto tiempo que estamos teniendo todos los hermanos la palabra de Dios para escuchar prédicas, la gente que vive en la carne está mirando Facebook, está mirando las series de Netflix, está haciendo bordado, costura, está pintando esto, pero nosotros nos estamos dedicando a leer y profundizar en las cosas de Dios, meditando en todo tiempo, ¿no? Al levantarnos, al acostarnos, todo. Entonces ya estamos crecidos, estamos súper espirituales, ¿no? Porque nos dedicamos a las cosas del Espíritu. Por eso ahora estamos pintando la banda. Sí, ¿no? Porque ya estamos completos, ¿no? Así que, bien, dice, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Así que si no tenemos paz, empecemos a ocuparnos un poco del espíritu. Si nos angustia sobremanera, no quiere decir que no somos personas que nos comunicamos por los sentidos, ¿no? Entonces es natural que tengamos, que extrañemos a nuestros seres queridos, que por allí nos ponga mal alguna cifra de fallecidos, de cosas, nos angustia que no podamos ir a trabajar, ¿no? Cosas así, pero no demasiado, ¿no? Dice, el ocuparse, nos tendríamos que ocupar un poco más del espíritu, dice, porque es vida y paz.
por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No es solamente que uno no quiere, no puede. Cuando uno vive según el deseo de la carne, las concupiscencias, esa palabra que aparece tantas veces en la Biblia, me parece media extraña, las concupiscencias, los deseos de la carne, del ser material, o sea, del corazón, el ocuparse del corazón humano, ¿no? Dice, de ahí salen los malos pensamientos, salen todo, sobre toda cosa guardada, dice la palabra de Dios, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. O sea, hay que cuidar el corazón, porque de adentro, del interior, salen, dice, las cosas que contaminan al hombre, ¿no? Las blasfemias, salen bueno, todas las cosas que sabemos que no tienen nada que ver con las cosas de Dios. Dice, las cosas de la carne son enemistad con Dios, porque no se sujetan a la ley ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden, no es que no quieren, porque vivimos según la carne, según lo que anhela nuestra carne, según lo que desea hacer nuestra carne, nuestro corporal, no podemos agradar a Dios, porque ya no vivimos por fe. Si yo tengo hambre, tengo que llenar mi panza ahora, ¿no? Entonces ya no vivimos por fe, ¿no? Y sin fe es imposible agradar a Dios. Mas vosotros, dice, los malos pensamientos, acá me están soplando, Silvina, sí, todos los malos pensamientos, las lujurias, las mentiras, todo sale, lo que contamina al hombre sale de adentro del hombre y la mujer, sale de adentro del hombre, no viene de afuera como enseñó nuestro Señor. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Tan clara la palabra de Dios, ¿no? Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ah, qué pena, me voy a... No, aprovechá la oportunidad y recibilo en tu corazón. Y aceptarlo y que empiece a cambiar tu vida. Esto no es una condenación, esto es una enseñanza para que si no vivís de esta manera, te empieces a preguntar si realmente sos de los escogidos, sos de los hijos de Dios, si alguna vez realmente recibiste a Cristo en tu corazón como Señor de tu vida. ¿Qué quiere decir como Señor de tu vida? Cristo dijo de esta manera, ¿por qué me dicen Señor y no hacen lo que yo les digo? No me digas Señor si no haces lo que yo te digo. Entonces tenemos que aceptar, si vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios, podemos decir que tenemos el Espíritu de Dios porque queremos agradar a Dios y hacemos muy en contra de nuestra voluntad, así como Cristo que sudaba como grandes, que le dice la palabra de Dios, no quería que lo crucificaran, no quería pasar todo lo que tenía que pasar, pero dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, de esa manera nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. Dice que, decíamos 9, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, más el Espíritu vive a causa de la justicia. Esto es maravilloso, ¿no? El cuerpo está muerto, nuestro cuerpo en realidad tiene fecha de vencimiento. Sabemos que día a día vamos muriendo. Yo me estoy mirando ahora acá en la pantallita y me estoy viendo que tengo algunas arrugas y que me falta bastante pelo. Yo me acuerdo cuando era más joven, que era hermoso, más rubio, pelo largo, no, mentira. Uno se da cuenta del paso de los años. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos muriendo. Quiere decir que en algún momento, hoy con mi esposa cumplimos 23 años de casado. Y le voy a cantar una canción aunque ella no quiera. Ay, no, por favor. Parece que fue ayer que era mi novia y me llevabas de la mano. Hay una canción mexicana que dice así. Los años pasan y no nos damos cuenta. Y no estamos, ella tampoco es una doncella rozagante como cuando yo la conocí. Sí. Es hermosa, pero bueno, tiene la hermosura con algunos años, ¿sí? No. Y quiere decir que estamos cada día más y es lo esperable. Gracias, Silvina. Te amo, hermana querida. Me dice que estoy re pibe. No mientas tampoco, Dice, el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Dice, si Dios resucitó a Cristo, que murió, ¿no? El Espíritu de Dios resucitó a Cristo, también va a resucitar nuestros cuerpos mortales.
por su Espíritu que mora en vosotros, no por nosotros, sino por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Esto es maravilloso. Acá es tan profundo esto, ¿no? Y me gustaría tener mucho más tiempo para poder seguir meditando acerca de esto, pero creo que el mensaje está bastante claro. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne. No necesitamos estar todo el tiempo dándole el gusto a nuestro ser terrenal, haciendo aquello que nos agrada, viviendo, como dice Ricky Martin, living la vida loca, o haciendo cosas que quisiéramos hacer. ¿No? A veces pensamos, yo me la pasaría de fiesta, me la pasaría de vacaciones, me la pasaría haciendo esto, me la pasaría haciendo aquello. Todas cosas que no agradan a Dios seguramente porque pensamos en el yo corporal, en el yo físico. Sin embargo, el yo espiritual, que también conforma parte de mi ser, está en constante lucha, si es que en verdad somos hijos de Dios, y no nos permite ese libertinaje, no lo permite porque Dios es un Dios de orden. Más allá, porque si no estaríamos haciendo a Cristo ministro de pecado. Y Él ya no tiene más relación con él, pero ya derrotó al pecado en la cruz del Calvario, ya lo venció. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Es clarito, ¿no? Si viven conforme a la carne, o sea, si todo lo que hacemos es para nuestra vida terrenal, el día que se termine esto, no existe más nada. Por eso es que hay tanto temor, tanto angustia, porque ¿qué dejamos? Que se terminó todo, no hay esperanza, no hay a qué aferrarse. La vida es lo más preciado que ya no piensan. Fíjense que las personas que no tienen a Cristo no piensan más en signos políticos. Nadie tira, los ricos dicen, bueno, pues tenemos que pagar más impuestos, ya casi ni a la plata se aferran, ¿no? ¿Y todo por qué? Porque lo más preciado que puede tener el ser humano es su propia vida, pero la vida física, y la vida física termina cuando no lo sabemos, nadie sabe si mañana va a estar presente en este cuerpo, ¿no? Que nos demos cuenta, ojalá Dios quiera, nos ilumine de la manera para entender que lo que importa es la vida espiritual. Dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Precioso, creo que está el círculo perfectamente cerrado y no hay que aclarar demasiadas cosas en esto, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es el Espíritu de Dios. Nos dio el espíritu de adopción, dice la palabra, por el cual clamamos a Abba Padre, dice más adelante. Él nos ha hecho hijos de Dios y dice, somos los que son guiados por los que andan de acuerdo a las cosas del Espíritu, de las cuales domingo a domingo y jueves tras jueves, ahora no, pero cuando tenemos la posibilidad de hacer, en este lugar se enseña la palabra de Dios que nos marca el camino que debemos seguir y que está todo aquí, en la palabra de Dios. Hay que tratar de escudriñar la Escritura porque eso nos purifica. La palabra de Dios nos purifica. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Y es lo que decía hoy. Me cuesta comprender que haya cristianos que tengan temor. Me cuesta entenderlo porque están evidenciando que el espíritu no es el que predomina en sus vidas. Es triste y para mí es doloroso en mi ministerio, ¿no? Porque quiere decir que no estoy haciendo las cosas bien, porque si todavía estamos aferrados a esta vida material, recibido esa consolación del Espíritu, ese Espíritu consolador que es el Espíritu Santo de Dios, no le hemos creído, no hemos entregado nuestra vida, que sí que hay algo que no estamos haciendo bien, ¿no? Entonces dice, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre, glorificamos el nombre de Dios. Esta es la clave, esta es la llave para realmente estar bien aferrados y bien asentados y con una templanza más allá de las circunstancias, más allá de la mortandad que en medio del día destruye y a la noche también. Y saeta que vuele de día, pestilencia que anda en oscuridad y todo lo que sabemos, ¿no? Confiamos porque en Cristo somos más que vencedores, en Cristo. Entonces, creo que algunos que nos llamamos cristianos deberíamos replantear nuestra fe, a ver si realmente tenemos el sello del Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo, que es lo más importante, ¿no? Si tenemos
esa primicia, esas arras, ese adelanto que nos dio Dios para confirmarnos la salvación. Eso nos da plena paz porque, como dice el apóstol Pablo, para mí el morir es ganancia. El vivir es Cristo, el vivir es Cristo. Siempre digo, a ver, reflexionemos, ¿qué significa Cristo? ¿Qué es el Cristo de Dios? ¿Qué es el Cristo de Dios? El Cristo de Dios vino a pagar por nuestros pecados, vino a sufrir, vino a padecer, dejó su condición de Dios, se humilló. Como hombres de los más pobres, lo más humilde, se hizo siervo de todos. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tuvo que lidiar con todos los incrédulos de su época, tuvo que lidiar contra todos los religiosos de su época, tuvo que lidiar con sus propios apóstoles. Lo dejaron solo, lo crucificaron. Bueno, resucitó al tercer día, un día como hoy, un domingo de resurrección, de Pascua de Resurrección. Pero eso es Cristo. Padecimiento. Victoria, pero con sufrimiento, con todo. El vivir es Cristo. El vivir es eso. No hay otra forma de interpretarlo, porque el que lo quiere interpretar de otra manera no es el evangelio que nosotros predicamos. Y el morir es ganancia. El morir es ganancia, porque ya nos vamos a la presencia de nuestro Señor y allí no hay más lloro, no hay más sufrimiento, y alcanzaremos la recompensa porque creemos en la palabra de Dios y porque le creemos que Él fue a preparar lugares para nosotros. Si aún no lo recibiste, si aún no tenés esa salvación preciosa para tu alma, si aún tenés temor, yo te invito a que aceptes a Cristo como único y suficiente Salvador de tu vida, para que puedas conocer esa salvación, para que puedas tener esa templanza, para que ya los temores de los acontecimientos no te saquen, no te desborden las emociones, para que puedas vivir confiadamente, así como vivimos todos los cristianos que conoces. Bueno. Te invito a que lo aceptes, a que lo recibas con una sencilla oración, que digas: Señor, quiero que seas el Señor de mi vida, quiero que entres en mi corazón, que domines mi vida, quiero dedicar mi vida a buscar los bienes espirituales y no los bienes materiales. Me aferro a eso y no a las cosas de esta vida. Quiero ser más que vencedor en tu nombre. Simple y sencillo. ¿Oramos? Padre Santo que estás en el cielo, gracias por esta palabra que tú nos acabas de dar. Que podamos recibirla, que podamos atesorarla, Señor. Y si hay alguien que desea recibirte y hacerte Señor de su vida, Señor, te pido que tú te llegues a él o a ella y que puedas mostrarle el camino de la salvación para que realmente pueda recibirte en su corazón y sea uno contigo, Señor, mediante tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, bueno, hasta allí la primera sección. Tomamos un poco de agua y continúa. Nos toca, ahora que estamos solamente los cristianos, los viejos cristianos, los que estamos realmente afirmados, los que no nos cambian estos vientos, no nos cambian el semblante, vamos a hablar en otros términos. El 16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Ay, vamos a ir reflexionando después con esto. Para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos.
Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero. Esto es para nosotros que estamos bien fortalecidos en las cosas de Dios. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, vamos de nuevo, ni la muerte, ni la vida, es lo más doloroso, ni ángeles, hay que tener cuidado con esto, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tremendo, poderosísimo este capítulo de la palabra de Dios en Romanos capítulo 8. Lo más fuerte lo dejamos para los que estamos más establecidos, así, más firmes en las cosas de Dios, que estamos esperando estas declaraciones para saber que somos soldados de Cristo y que estamos preparándonos para una batalla que es bastante ardua y dura, pero que estamos firmes. Bien, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Listo, estamos hablando entonces a una sección especial, estamos hablando al ejército de Dios, del reino de los cielos, ¿no? Dice, y si hijos, también herederos, la promesa, herederos de Dios. ¿Cuál es la promesa? Porque a veces nos damos coheredero con Cristo, todo lo que sabemos que heredó Cristo, todo lo que sabemos que Dios le dio al Hijo, eso somos copartícipes de Él, es como si fuéramos socios de Cristo. No sé si para hablarlo en términos más coloquiales. Coherederos con Cristo. Hay una condición. Siempre aparece ahí una condición. Si es que padecemos juntamente con Él. Si es que padecemos juntamente con Él. Y a la manera de Él. Porque si estamos chillando como un chancho agarrado de una pata, no es así. No es así. Si padecemos como Él padeció, ¿no? Juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto, dice la palabra de Dios, una promesa de Dios, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es la promesa. Es eso es lo que es para el Espíritu, ¿no? Es lo que ha de venir. Si es que en verdad le creemos a Dios. Si es que en verdad le creemos a Dios. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Ahora se está viendo mucho que la naturaleza está reclamando algunos animales en las ciudades, se ven que se purifican aguas en determinados lugares, que hay animales que estaban en peligro de extinción, que están reproduciéndose porque no hay injerencia del hombre. Bueno, varias cosas, ¿no? Dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, vanidad es algo pasajero, que no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza, porque hay una esperanza también para la creación. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios.
Cuando sea manifiesto esto en nosotros, en los hijos de Dios, también será libertada la creación misma. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. O sea, sufre la creación, toda la creación a causa de nuestro pecado. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias, las arras del Espíritu, el Espíritu Santo, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, cuando seamos realmente glorificados, ¿no? El cuerpo glorificado, a la glorificación del cuerpo de nuestro Señor, cuando sea un cuerpo glorificado. Porque en esperanza fuimos salvos. ¿Qué quiere decir esto? Es algo que aún no se dio, tenemos un adelanto, las arras del Espíritu, tenemos el Espíritu Santo, una pequeña cosita como vislumbrando así, ahora veo como por espejo, decía, hemos explicado que era el espejo, era un metal pulido que se veía más o menos, no era como los espejos que tenemos ahora, que definición 8K, no, era una cosa que más o menos te daba una idea de lo que estabas viendo, ¿no? Dice, ahora veo borrosamente, pero entonces conoceré cara a cara, dice el apóstol Pablo. Es una esperanza, ¿no? Dice, en esperanza fuimos salvos, por la esperanza, pero la esperanza que se ve, si realmente viéramos, si supiéramos, no es esperanza, porque lo que alguno vea, ¿qué esperarlo? Si realmente que estamos esperando, a veces pedimos ver señales, quisiéramos ver la Nueva Jerusalén, las calles de oro, queremos ver cómo será el paraíso, nos imaginamos cómo será el Edén, el cielo, el paraíso, el jardín del Edén, ya está, ¿no? Pero ¿qué es lo que nos espera? ¿Cómo serán esas mansiones, como dicen algunos, esos lugares especiales, celestiales que el Señor prepara para nosotros? No lo sabemos, es esperanza, dice, porque lo que uno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto lo hemos hablado y lo hemos aclarado varias veces. Tenemos que dar lugar al Espíritu porque nosotros ni siquiera sabemos pedir las cosas que nos convienen. Siempre que pedimos algo, yo les voy a pedir que hagamos un ejercicio ahora. Ahora me envalentoné. Les voy a pedir que hagamos un ejercicio. Recuerden cuándo fue la última vez que pidieron algo espiritual. Tenemos tiempo. Algo para el espíritu, no algo para nuestra vida. Salud, recursos económicos, de trabajo, no sé, todas las cosas que tienen que ver con lo físico. Vamos a hacer otro ejercicio. ¿Cuándo fue que pedimos para otro? Cosas espirituales, no salud, no mejora económica, una casa, un trabajo, un auto, no sé, saquemos todo eso. Ahí vamos a ver cuán espirituales somos. Cuando pedimos que el Señor fortalezca el espíritu, haga comprender, le dé discernimiento a otra persona, ¿no? No pensando en nosotros, sino pensando en otra persona. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Conforme a quién? Esa es la manera de pedir, no conforme a nuestra voluntad, sino conforme a la voluntad de Dios. Pero eso te lleva al Espíritu, porque sin el Espíritu esto es imposible, ¿no? Y sabemos, y ahí esto es un pasaje que lo han sacado de contexto muchas veces, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Esto lo hemos aclarado muchas veces, así que no vamos a hacer mucho hincapié acá. Porque a los que antes conoció, dice, está hablando de nosotros, ¿no? De los cristianos, también los predestinó para que fuesen conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, es lo que decimos, coherederos con Cristo, del mismo nivel. Por eso tenemos que alcanzar la altura de la plenitud ¿de quién? De Cristo, ¿no? Porque vamos a estar a la altura de Él y para eso también el Señor nos va a glorificar de esa manera. Dice, a estos también glorificó, a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó también justificó y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Precioso, ¿no? Esta palabra, pero tenemos que traer toda esta reflexión para comprender a qué porque a veces si nos sacan estos versículos de contexto y nos tiran algo de esto, es cierto, algo específico, no aquello que a veces nos quieren decir quienes enseñan la palabra a medias, ¿no? Un texto sin contexto es un pretexto. Esto decía un pastor muy amado.
que ya está en la presencia del Señor. Dice, a los que predestinó, ya lo leímos, llamó, a los que llamó justificó, a estos también glorificó. ¿Qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Por qué lo entregó? Ni siquiera a su Hijo escatimó, ni siquiera retuvo a su propio Hijo, porque había un propósito, con un propósito, no en vano. Por eso no hay condenación mayor, no existe otra condenación que no aceptar la salvación, que es a través de ese Hijo que murió por cada uno de nosotros. Porque había un propósito, no lo entregó así gratis, vanamente, por las dudas, sino lo entregó con un propósito. Y por esto mismo, después de tremendo sacrificio, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Condenará. Cristo es el que murió, ya pagó esa condenación, ya fue condenado Él por nosotros. Más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Vamos a leer esto de nuevo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? De ese propósito que Dios tenía desde el principio de los tiempos para nosotros, para sus escogidos, para sus hijos, ¿sí? Para quienes hemos recibido esta salvación preciosa. ¿Por quién murió Cristo? Dice, tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. No. Antes, vamos al 37, en todas estas cosas somos más que vencedores. Por eso no podemos estar con un espíritu así tambaleante, fluctuante, temerosos. No, no es propio de los cristianos, no es propio de un cristiano. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, por allí escuché que han soñado con ángeles o que se han aparecido ángeles, cosas que no tienen que ver con el Evangelio. Hay que tener mucho cuidado porque como estamos en una situación de angustia, a veces podemos propiciar que el susurrador, que el enemigo venga a decirnos cosas que no son de Dios. Nosotros tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios porque la revelación de Dios ya está completa aquí en la palabra de Dios. Lo que Dios nos puede dar es una iluminación para interpretar lo que ya fue revelado, que eso es otra cosa. Un avivamiento es otra cosa. No tiene que ver con nuevas revelaciones. Hay que tener cuidado, queridos hermanos, no nos dejemos engañar por el enemigo. Y no es que no seamos cristianos, no es que no estemos en las cosas de Dios, no tiene que ver con eso, tiene que ver con que el enemigo es astuto y con que nos habla y nos susurra al oído todo el tiempo, como lo hizo con Pedro, como lo hizo con el mismo Cristo, queriendo tenderlo allí en el desierto. ¿Quién puede decir que Cristo no estaba, no es santo? 3 veces santo es el Señor. Sin embargo, el enemigo intentó seducirlo, intentó meterle ahí su cizaña, meterle ahí una palabra, todo esto te daré si postrado me adora. La palabra de Dios dice, acá está, ya no hay más revelación. El Señor te puede dar una iluminación para que interpretes la revelación, pero no hay nuevas revelaciones. Hay que tener cuidado porque así nacen las sectas. Mucho cuidado, queridos hermanos. Dice, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Acá está, si alguien viene y predica otro evangelio, dice, yo mismo, o ángeles de cielo, o ángeles de luz, no le crean. No le crean, dice la palabra de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque han habido manifestaciones de apariciones angélicas que han confundido a algunos hermanos en la fe, me lo han transmitido. ¿Sí? Hay que aferrarse a la palabra de Dios y creer y confiar en el evangelio de Dios. Ya está, no hay otra revelación, no existe, no la acepten, no la acepten, no la escuchen. Dice, ni profundidades, ni lo presente, ni lo porvenir,
Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nos hemos pasado un poquito, bueno, pero tuvimos unos 15, 20 minutos de adoración, así que más o menos estamos en tiempo. Queridos hermanos, les agradezco a todos por su presencia, que Dios los bendiga. Quiero hacer un comentario, ya lo he hablado. Algunos hermanos me han pedido el CBU de la iglesia para hacer alguna ofrenda, donación, porque no estamos levantando ofrenda. No es nuestro propósito levantar ofrenda, nuestro propósito es predicar la palabra de Dios. Pero si algún hermano quiere ofrendar, obviamente lo hemos dado. Hay un pequeño inconveniente con esto y lo quiero aclarar ahora por este medio. La ofrenda esa no puede ser anónima porque nosotros tenemos que rendir y debemos ser transparentes ante las autoridades. Entonces, cuando se hace el asiento contable debemos tener quién es el que donó. Por eso cuando levantamos la ofrenda, ante testigos se firma un papelito de todo el dinero que se... Ahí sí es anónima. Pero en el caso de que algún hermano haga una transferencia, va a dejar de ser anónima y necesitamos que nos avisen para confeccionarle un recibo y agradecerle, nada más. Pueden hacerlo, tienen libertad para hacerlo si quieren, pero va a dejar de ser anónimo, les quiero aclarar esto para que ninguno se sienta mal. Queridos hermanos, que Dios los bendiga, que realmente podamos encarar la semana teniendo esta confianza, esta fe, que no tengamos temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor, y ¿qué nos purifica? La palabra de Dios. La palabra de Dios nos lava, la palabra de Dios nos limpia. Reflexionemos, aprovechemos el tiempo, redimiendo el tiempo, dice la palabra de Dios, redimiendo el tiempo porque los tiempos son malos. Que Dios los bendiga y que realmente podamos poner por obra la palabra de Dios. Si Dios lo permite, el próximo domingo estaremos nuevamente a través de este medio. Espero que realmente podamos compartir nuevamente alguna alabanza si el grupo de adoración prepara algo. Que Dios los bendiga.